Bienvenidos a nuestra inmersión en un tema que está dando mucho de qué hablar, la inteligencia artificial y los derechos de autor. Sí, sí. Hoy vamos a analizar un informe de Conexión Consciente, una iniciativa de Felipe Sánchez Iregui, Ajá. que aborda una pregunta, bastante directa. Sí. ¿Puede una obra generada por IA ser protegida por derechos de autor? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Pues sí. Y lo que la hace aún más interesante es que ya hay casos judiciales que están sentando precedentes. Claro. O sea, se están sentando las bases para el futuro del derecho de autor en la era de la IA. Totalmente. Este informe de Conexión Consciente no solo resume estos casos, sino que, nos invita a reflexionar sobre sus implicaciones Exacto. más a fondo. Y para empezar, me gustaría destacar dos casos que ilustran, a la perfección, la complejidad del debate. Ajá. El caso del señor Litar en China y el caso de Stephen Thaler en Estados Unidos. Perfecto. Empecemos con el caso del señor Lee. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este caso y su relevancia para nuestro tema? Claro que sí. El señor Lee utilizó un programa de IA para crear una serie de imágenes. Ah, Lo interesante es que un bloguero usó estas imágenes sin su permiso, ya. lo que llevó al señor Lee a presentar una demanda. Ajá. El Tribunal de Internet de Beijing dictaminó a su favor, Sí. estableciendo que las imágenes generadas por IA sí pueden ser protegidas por derechos de autor. Espera. Entonces, el tribunal chino reconoció la IA como autora. No, exactamente. Bien. El argumento clave del tribunal fue que las imágenes reflejaban el esfuerzo intelectual humano del señor Lee. Ya. El tribunal reconoció que la tecnología por sí sola no puede ser titular de derechos de autor, pero las personas que la utilizan creativamente, sí. Entonces, la clave está en cómo se utiliza la IA como herramienta. Precisamente. En este caso, el señor Lee Nankulé configuró y guió el modelo de IA, seleccionó las palabras clave, estableció parámetros e incluso modificó el resultado final hasta obtener la imagen deseada. Ajá. Todo esto, según el tribunal, constituye un esfuerzo intelectual digno de protección. Interesante enfoque. ¿Y qué pasó en el caso de Stephen Tyler en Estados Unidos? ¿Se aplicó el mismo criterio? En el caso de Thaler, la situación fue completamente opuesta. Ajá. Thaler intentó registrar una obra generada por su sistema de IA como propia, Sí. pero la Oficina de Copyright de Estados Unidos lo rechazó, de plano. ¿Por qué? ¿Cuál fue su razonamiento? Bueno, la Oficina de Copyright argumentó que la ley de derechos de autor solo protege las obras creadas por humanos. Ajá. Se basaron en la historia del derecho de autor en Estados Unidos, que siempre ha estado ligado a la creatividad humana. ¿Y qué dice la Constitución de Estados Unidos al respecto? La Constitución de Estados Unidos, específicamente en el artículo 2, sección 8, cláusula 8, otorga al Congreso el poder de promulgar leyes de derechos de autor para, y cito textualmente, promover el progreso de la ciencia y las artes útiles. Ya. La interpretación tradicional de esta cláusula se ha centrado en incentivar la creación humana, no la de las máquinas. Que tenemos dos casos, dos países, dos sistemas legales y dos resultados completamente diferentes. Sí. Por un lado, China parece estar adoptando un enfoque más pragmático, reconociendo la autoría en obras generadas por IA bajo dirección humana. Ajá. Por otro lado, Estados Unidos mantiene una postura más tradicional, ligando la autoría a la creatividad humana. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo definimos la autoría en un mundo donde la IA puede crear obras que antes se consideraban exclusivas de los humanos? Lo que me parece fascinante de estos casos, ¿no?, es que nos obligan a repensar el concepto mismo de autoría, Así. ¿Qué significa ser autor en un mundo donde las máquinas pueden crear obras que antes, se consideraban exclusivas de los humanos? Exacto. Si nos basamos en el caso del señor Lee, podríamos argumentar que la IA es simplemente una herramienta, Sí. como un pincel o una cámara, ¿no? Ajá. El verdadero autor sería la persona que la utiliza, Claro. quien la guía y la dirige para lograr un resultado específico. Esa es una posible interpretación y tiene sentido en ciertos contextos, ¿no? Sí. Pero la IA no se limita a imitar la creatividad humana. Claro. Algunos sistemas de IA son capaces de generar obras completamente nuevas e inesperadas, incluso para sus propios creadores. Claro. Y en esos casos, Ajá. ¿quién sería el autor? Uf, El programador que creó la IA. la IA ahí misma. Esa es una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Ajá. Y este informe de Conexión Consciente la plantea de forma muy inteligente, Sí. sin caer en respuestas fáciles o dogmáticas. Ajá. Nos invita a un diálogo abierto y crítico sobre el futuro de la creatividad en la era de la IA. ¿Y qué tipo de preguntas deberíamos estar haciéndonos en este diálogo?
Por ejemplo, deberíamos preguntarnos qué nivel de intervención humana es necesario para que una obra generada por IA sea considerada original. Ya. ¿Qué criterios deberíamos utilizar para determinar la autoría en estos casos? Ajá. ¿Y cómo podemos asegurar que la IA se utilice de forma ética y responsable en el ámbito creativo? Son preguntas complejas, sin duda. Mm. Y me imagino que las respuestas, bueno, variarán dependiendo del contexto, Claro. del tipo de IA que se utilice, Sí, e incluso de las leyes de cada país. exacto. Y es por eso que necesitamos un debate amplio e inclusivo que involucre a artistas, tecnólogos, juristas y a la sociedad en general. Claro. Porque las decisiones que tomemos hoy sobre la IA y el derecho de autor tendrán un impacto duradero en la forma en que creamos, compartimos y consumimos cultura en el futuro. Hablando de futuro, ¿qué posibles escenarios podemos vislumbrar? ¿Cómo crees que evolucionará el concepto autoría en la era de la IA? Bueno, podemos imaginar varios escenarios posibles. Ajá. Uno es que se mantenga el statu quo, con la ley reconociendo solo la autoría humana. Ajá. Esto podría llevar a que las obras generadas por IA se consideren de dominio público o que se creen nuevas categorías de derechos para proteger los intereses de los desarrolladores de IA. Eso tendría un gran impacto en la industria creativa, ¿no? Sin duda. Especialmente para aquellos que utilizan la IA como herramienta para crear. Otro escenario posible es que la ley evolucione para reconocer algún tipo de autoría compartida entre humanos e IA. Ya. Esto implicaría establecer criterios claros para determinar el grado de intervención humana necesario para reclamar la autoría de una obra. ¿Y qué hay de la IA como autora independiente? ¿Es eso siquiera concebible? Esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la filosofía y la ética. Ya. Para que la IA sea considerada autora en el sentido pleno de la palabra, tendríamos que reconocerle algún tipo de conciencia, de intención creativa, de capacidad para tomar decisiones artísticas independientes. Y por el momento la IA no ha alcanzado ese nivel de sofisticación. Exactamente. Aunque la IA ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, todavía estamos lejos de crear máquinas que puedan rivalizar con la complejidad de la mente humana. Claro, pero eso no significa que no debamos prepararnos para esa posibilidad, ¿verdad? Por supuesto que no. Debemos anticipar los desafíos éticos y legales que planteará la IA a medida que se vuelve más sofisticada. Ajá. Y este informe de conexión consciente nos ayuda a hacer precisamente eso, Ya. a reflexionar sobre el futuro de la creatividad y la autoría en un mundo donde la línea entre lo humano y lo artificial se vuelve cada vez más borrosa. Y volviendo a los casos que hemos analizado, ¿crees que las decisiones de los tribunales en China y Estados Unidos marcan una tendencia para el futuro? Es difícil decirlo con certeza, ¿eh? Sí. Podríamos estar presenciando el comienzo de una divergencia en la legislación internacional sobre derechos de autor en la era de la IA. Ajá. China parece estar adoptando un enfoque más pragmático, mientras que Estados Unidos se aferra a una interpretación más tradicional de la autoría. Y esta divergencia podría tener implicaciones significativas para el desarrollo de la IA en el ámbito creativo, ¿no? Sin duda, si China se convierte en un terreno fértil para la innovación en IA aplicada a la creación artística, Sí. podríamos ver un auge de nuevas formas de expresión y un cambio en el panorama cultural global. Y eso nos lleva de vuelta al informe de conexión consciente y su llamado a la acción. Sí. No podemos permitirnos ser meros espectadores en este debate. Claro. Debemos participar activamente en la construcción de un futuro donde la IA se utilice de manera ética y responsable para potenciar la creatividad humana, no para reemplazarla. Totalmente de acuerdo, y creo que este informe nos ofrece un marco de referencia invaluable para abordar este desafío. Y para terminar esta parte de nuestra conversación, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. Ajá. Si pudieras diseñar un sistema legal para la autoría en la era de la IA, ¿cuáles serían tus principios rectores? ¿Cómo equilibrarías los derechos de los creadores humanos con el potencial creativo de la IA? Es una pregunta que nos invita a la reflexión, ¿verdad? Yeah. Y creo que es fundamental que todos participemos en la búsqueda de respuestas. Y mientras reflexionamos sobre esas preguntas, me gustaría volver al informe de Conexión Consciente y destacar algo que me pareció particularmente relevante. El informe hace hincapié en la necesidad de ir más allá de los debates puramente legales Sí. y abordar las implicaciones sociales y culturales de la IA en el ámbito creativo. Absolutamente. La tecnología siempre ha influido en la forma en que creamos y consumimos arte, ¿no? Claro. La imprenta, la fotografía, el cine, Internet. Cada nueva tecnología ha generado nuevas formas de expresión y ha desafiado las normas existentes. Y la IA no es diferente. Exacto, y creo que este informe nos invita a ver la IA no solo como una amenaza, sino también como una oportunidad.
Y una oportunidad para explorar nuevas formas de creatividad, para democratizar el acceso a la producción artística, para romper barreras y expandir, los límites de la imaginación. Estoy totalmente de acuerdo. Imaginemos un mundo donde cualquier persona, sin importar su formación o recursos, pueda utilizar la IA para crear música, escribir poesía, generar imágenes asombrosas. Sería una verdadera revolución cultural. Sin duda. Y si logramos encontrar el equilibrio adecuado entre la creatividad humana y la inteligencia artificial, podríamos abrir las puertas a una nueva era de innovación y expresión artística. Una era donde la IA no se vea como una amenaza, sino como una aliada en la búsqueda de la belleza, la verdad y la expresión humana. Y para concluir este viaje a través del fascinante mundo de la IA y el derecho de autor, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última pregunta para reflexionar. Adelante. Si la IA llegara a desarrollar una forma de conciencia, una verdadera capacidad para la creación autónoma, Ajá. ¿cambiaría eso tu postura sobre la autoría de las obras generadas por IA? Es una pregunta profunda, ¿no? Que nos obliga a confrontar nuestras propias ideas sobre la naturaleza de la creatividad y la inteligencia. Y si bien no tengo una respuesta definitiva, creo que este tipo de preguntas son esenciales para guiar nuestro camino hacia un futuro donde la IA y la humanidad puedan coexistir y colaborar de manera fructífera. Sin duda, y este informe de Conexión Consciente, iniciativa de Felipe Sánchez Silegui, nos proporciona las herramientas intelectuales necesarias para participar en este debate, crucial. Nos recuerda que el futuro no está escrito y que depende de nosotros como sociedad moldear la relación entre la IA y la creatividad humana. Así es, y espero que esta conversación inspire a nuestros oyentes a seguir explorando este tema y a contribuir a la construcción de un futuro donde la IA se utilice para enriquecer nuestras vidas y expandir nuestro potencial creativo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la IA y el derecho de autor. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y les invitamos a seguir explorando este tema tan apasionante. Hasta la próxima.